Buenas noches, hoy 15 de marzo de 2025 voy a comenzar una serie dedicada a Julia Domna de Santiago Posteguillo. Esta es una obra que llevo esperando mucho tiempo y no la he comenzado, obviamente, de aquí este vídeo, y voy a dar comienzo a su lectura, ¿no? Cabe destacar que de Santiago Posteguillo ya he terminado, ¿no? Digamos, finalizado lecturas como vienen a ser la trilogía de Escipión, Publio Cornelio Escipión, general romano y cónsul posteriormente, que durante los años de la Segunda Guerra Púnica, aquello del siglo III a.C., en época de República Romana, se desenvuelve este conflicto de la Segunda Guerra Púnica a partir de la toma de Sagunto por parte de los cartagineses. Estos cartagineses estaban liderados en un principio por Amílcar Barca, padre de Aníbal Barca, que en una inesperada, digamos, ¿cómo decirlo? Un ataque furtivo, ¿no? Un ataque inesperado, un ataque sorpresa, ¿no? Por parte de los íberos. Es asesinado. Amílcar Barca es asesinado, que quiero recordar, no con mucha exactitud, que fue asesinado por los íberos en un valle, quiero recordar, en el sur de la península ibérica, en un periodo de exploración por parte de los cartagineses. Y a la hora de la muerte de quien toma el mando de esta contienda, de esta aventura, ¿no? Por parte de los cartagineses, de los púnicos, es Aníbal Barca, junto a sus tres hermanos, Magón Barca y Asdrúbal Barca, que no se puede confundir con Aníbal Giscón, general de la caballería púnica durante la Segunda Guerra Púnica. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar de aquí? Que esta lectura de Santiago Posteguillo, que la tengo justamente aquí, como viene a ser Africanus, es una obra magnífica. Sin más, es una obra magnífica. Como viene a ser mitad del libro, ¿no? Página 370, se expresa una narración buenísima, magnificente, que yo nunca, jamás he podido presenciar en ningún tipo de literatura narrativa histórica o novela histórica por parte de otro autor español, como viene a ser Santiago Posteguillo. Cito: Aníbal no ocultó su sorpresa cuando Cartalón le transmitió la respuesta que a él, a su vez, le habían traído unos desesperados y cabizbajos prisioneros de vuelta al Senado. Digamos, entre lágrimas y ruegos por sus vidas. ¿Roma no paga el rescate? Aníbal frunció el sueño. Había contado con ese dinero para satisfacer algunas de las pagas pretendientes a los galos y los íberos. Aquella era un contratiempo. ¿Qué es esta narración? Pues esta narración es una mezcla de la postura introspectiva dentro de la persona de Aníbal Barca, como una buena novela histórica que es, y con anotaciones del autor, de Santiago Posteguillo, que, con ayuda de muchos historiadores españoles y doctores, obviamente, que son unos referentes dentro de lo que es la literatura novelística, histórica en España, hace un trabajo magnífico, ¿no? Un trabajo digno de un profesional en la escritura, ¿no? Y como bien remarca en sus obras, por lo que tengo leído, al final nos deja un glosario, porque no es más que la magnificencia de Posteguillo a la hora de redactar sus obras, que habla en latín, ¿no? Como por ejemplo viene a ser un ejemplo mero, ¿no? Agone, ¿no? Ahora en latín, expresión utilizada por el ordenante de un sacrificio para indicar a los oficiantes que emprendieran los ritos de sacrificio.
Y tío, ya está. Simplemente. Entonces, ¿yo por qué quiero comenzar esta lectura? Esta lectura de Yo Julia, nominada y ganadora de Premio Planeta de España, para quien no sepa, como bien pone aquí, novela galardonada con el Premio Planeta, nos quiere narrar la siguiente historia. En el año 192 después de Cristo, un salto agigantado temporal y cronológicamente de lo que viene a ser la Segunda Guerra Púnica, ya hemos entrado en periodo de imperio. 190 años, o más de 190 años después de la fundación del Imperio Romano por Octavio Augusto, sucesor del magnificente Julio César. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de Césares y esposa del emperador que se encontraba en este momento, piensa en algo más ambicioso, una dinastía. Roma está bajo el control de Cómodo, un emperador loco, mezquino. El Senado se conjura para terminar con el tirano, y los gobernadores militares más poderosos podrían dar un golpe de estado. Albino, en Britania, y aquí se comenta Britania, Severo en el Danubio, Onigro en Siria. Aquí nos comenta unos grandes gobernadores dentro de los extensos territorios del Imperio Romano. Cómodo retiene a su esposa para evitar su rebelión, y Julia, la mujer de Severo, Septimio Severo, se convierte así en rehén. Septimio Severo es uno de los 7 reyes, concretamente rey etrusco, durante la fundación, o sea, posfundación de lo que es conocido como Roma. La mejor civilización, indiscutible, por los entendidos en la historia, en toda la historia de la humanidad. Porque si hay algo que caracteriza a Roma, ha pasado por república, ha pasado por reino y ha pasado por imperio alto y bajo, es que es la mejor civilización conocida por el mundo y conocida por la humanidad. Y quien refute esto, recalco, retildo y tildo, que quien refute esto no es sobreentendido. ¿Sí vas a ver? Porque tenemos a los griegos, ¿no? Los griegos, inventores de lo que le derivó a la oratoria romana, la oratoria griega, con Demóstenes, fue un pueblo débil. Sí, así como lo conocemos, es un pueblo débil. Porque, como cabe recordar, Alejandro Magno, durante su expansionismo, liderado por su padre, Filipo II, llegó a Grecia. Así como el que llega, ¿no? Como Pedro por su casa. Entonces, llegó Filipo II, y no más que el magnífico Demóstenes, orador y gran político griego, dio todo de sí. ¿Sí? Dio todo de sí, pero no sirvió para nada. Un pueblo ingenuo, que no sabía lo que les cernía, lo que se cernía sobre ellos. Entonces, ¿qué hubiera pasado en este momento con Roma? Si hubiera llegado un Filipo II a imponer poder, pues hubiera opuesto, no como hizo Grecia. En la batalla de Queronea, el ejército tebano, el sagrado ejército tebano, no pudo hacer nada contra Filipo. No pudo hacer nada. La batalla de Queronea no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque era un pueblo débil. ¿Qué pasó con el Imperio Persa? El Imperio Persa fue obliterado por todas y cada una de las naciones potencias durante esta edad. De la antigua y de la nueva. De la Edad Media también. Ya ni existía ese reino persa. ¿Y qué pasó con Roma? Roma estuvo en el 756. 49 a.C. 395 se hundió
en la caída del Imperio Romano de Occidente en el 453 y cayó, entonces cayó en 1453. Entonces, perdón, 476 después de Cristo, toma de los Herulos, ¿vale? Y entonces en 1453 cuando de verdad cayó Roma. ¿Qué nación o qué civilización se ha visto que haya podido perdurar por más de 2000 años? ¿Eh? Yo no he visto ninguna. Yo no he visto ninguna. ¿Por qué? 2000 años no. 700 hasta el año de nacimiento de Cristo. ¿Vale? Y luego 1400 hasta su caída. Entonces nos dan 2100 años de civilización perdura, estable, fuerte y rica cultural, económica, política y militarmente. Entonces, es irrefutable. Y que lo refute es un ingenuo, inexperto, analfabeto dentro del campo de la historia. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Si ahora hablamos en cuanto a imperios, el imperio español está aquí y los demás están por debajo. ¿Eso es así? Pero esa ya es mi opinión. Y si no la quieres excusar, no la excuses. Pero es así. Verdades con puño. Entonces, por eso mismo quiero leer esta magnífica obra de Santiago Posteguillo, Yo Julia, que seguimos con el epílogo. De pronto Roma arde, un incendio solo a la ciudad, ¿es un desastre o una oportunidad? 5 hombres se disponen a luchar a muerte por el poder. Creen que la partida está a punto de empezar, pero para Julia la partida ya ha comenzado. Sabe que solo una mujer puede forjar una dinastía. ¿Qué mejor que introducir un libro, una novela histórica, que sea protagonizada por una figura que nunca se ha visto antes? Una mujer, ¿no? Siempre se ha visto un Escipión, un Alejandro, como en el ejemplo de Montanelli, que lo tengo por aquí. Perdón, Montanelli no. Manfredi en Alexandros, ¿no? En Alexandros, cito: nadie permaneció indiferente ante la belleza de Alejandro. Vale, ya desde un primer momento ya se nos menciona de que el protagonista de esta contienda y esta gesta, ¿no?, por así decirlo, es Alejandro Magno, el mejor estratega y rey y emperador que pudo haber en la civilización y de toda la civilización y de toda la historia de la humanidad, porque es irrefutable que Alejandro Magno fue el mejor de los mejores, el rey de reyes, el emperador de emperadores y el estratega de estrategos. Pero bueno, eso es otro. En otro momento hablaremos sobre lo que fue Alexandros, que por cierto tiene una portada horrible, putrefacta, infecta, que no hace ningún tipo de alusión a lo que fue un verdadero soldado macedonio. Realmente porque este casco es corintio. Y esta cresta, esta crin de caballo, no la llevaron los macedonios. Pero bueno, eso es en otro momento. Entonces, Julia Domna, a la hora de abrirlo, nos encontramos con lo siguiente: con una biografía de Santiago Posteguillo, profesor de lengua y literatura en la Universidad Jaume I de Castellón. Vaya por Dios. Y aquí, justamente aquí, se recalca su magnum opus, que para mí es su magnum opus de todo lo que he leído de Posteguillo. Cito: de 2006 a 2009 publicó su trilogía Africano sobre Escipión y Aníbal. Y luego menciona, de 2011 a 2016, la trilogía sobre el emperador de origen hispano Marco Ulpio Trajano. Marco Ulpio Trajano, lo tengo ahí, y es otra belleza visual, literaria, narrativa, histórica. Irrefutable.
No es irrefutable las palabras que yo comento. No por ser nadie, ¿no? Pero es la verdad. Y para comenzar, es lo único que no me llega a convencer de este primer inicio. Y se nos presenta una poesía, ¿no? En inglés. Lengua inútil. ¿No? ¿No? Lengua inútil. Porque ¿qué lengua es más importante que la lengua española? La lengua castellana, ¿vale? La lengua castellana que nos ha dejado obras como El Quijote, ¿no? Es incomparable. Simplemente. Yo sé inglés. Tengo un nivel de inglés bastante notable, ¿no? Bastante eficiente, ¿no? En cuanto a lo que hablarlo se refiere. Y en comparación al castellano nativo, que no, el hispanoamericano, es incomparable con otro idioma. Por hacer una mera alusión a la magnificencia del idioma español, os voy a dejar un pequeño fragmento, citado por mí, sobre El Quijote, ¿no? Qué mejor obra que representar el castellano nativo que El Quijote, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, ¿no? Cito: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más que vaga que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué belleza del idioma, ¿no? ¡Qué belleza la de la lengua castellana, de la lengua castellana nativa! Pues aquí un poema en inglés que no viene a cuento, honestamente. Agradecimientos que honestamente, francamente, no lo he leído en mi vida. Jamás. Y ahora aquí, primera parte del libro, información importante para el lector. Aquí. Nota histórica y apéndices. La novela Yo Julia tiene una nota histórica y unos apéndices al final del volumen. En la nota se refiere con detalle todo el alto contenido histórico de la novela, explicitando las fuentes empleadas durante su redacción, así como otras investigaciones complementarias llevadas a cabo por el autor durante 3 años de trabajo dedicados a esta narración. ¿Vale? Parece perfecto. No obstante, se recomienda no leer la nota histórica hasta haber concluido la novela para no anticiparte a giros relevantes en la trama. Lo que sí puede consultar el lector a conveniencia son los apéndices que se incorporan en este volumen. En ellos encontrará diferencias entre mapas, árboles genealógicos, un glosario de términos latinos y una bibliografía. Como bien hace Posteguillo, nos deja con una información clave y crucial a la hora de leer y emprender nuestra lectura en una de sus obras. Como bien le pasaba a Africanus de Santiago Posteguillo, del mismo autor, nos dejaba un glosario de palabras en latín y un magnífico, pero magnífico mapa sobre lo que era la península ibérica y sus aledaños. Lo tenemos aquí. Tenemos en primer lugar un mapa de Roma y ya está, sus diferentes partes y todo lo que esta conlleva. Luego le viene un glosario de personajes, donde se nos mencionan los diferentes personajes que van acudiendo a la trama. Y aquí es donde se mencionan Alvícar Barca, Asdrúbal, Aníbal Barca, Asdrúbal Barca, Magón Barca, Asdrúbal Gijón, Himilcón, Magón, Marval, general en jefe de la caballería cartaginesa, gran personaje en esta novela, honestamente. Magón, jefe de la guarnición de Cartajadast, Cartago Nova, Cartagena actualmente. Y Milcón, general en la batalla de Cannae. Cannae. En el momento de recordar uno de los mayores catástrofes en la historia de Roma. Asdrúbal Gijón, general cartaginés. Magón Barca, hermano pequeño de Aníbal. Asdrúbal Barca, hermano menor de Aníbal. Menor que Aníbal. Y el hermano Magón Barca era el más pequeño de los 3. Aníbal Barca, hijo mayor de Amílcar Barca. Asdrúbal, yerno de Camílcar y su sucesor en el mando. Amílcar Barca, padre de Aníbal, conquistador cartaginés de Hispania. Luego se nos menciona diferentes personajes como son Sífax, Masinisa, Filipo V, Filémeno, Régulo y rey de Faros. Personajes totalmente secundarios a lo que nuestra lectura respecta, pero que vienen bastante bien, ¿no? A la hora de emprender nuestra lectura. Bueno, sigamos. Sigamos con la lectura de Yo Julia.
Nota previa sobre los títulos de Augusto y César. Hoy día el término César ha quedado por atribución popular como la forma habitual en la que nos podemos referir a un emperador de Roma. Pero el uso de este término de vocablo Augusto en la época de Julio Domna, esto es, durante el Alto Imperio Romano, difería relativamente. ¿Qué os quiero decir con esto? Básicamente, César se refiere al emperador romano. Al emperador que en ese momento es el que lidera el imperio romano, iba a decir español, simplemente. Pero aquí difiere relativamente. En el Alto Imperio Romano difiere el término César a la hora de referirse a una figura. En el siglo II después de Cristo se había establecido la tradición de que dentro de la familia imperial de Roma el emperador recibía el título de Augusto. De manera ocasional, no siempre, la dignidad de Augusto podría extender a algún otro miembro, que no viril, la familia del emperador, por ejemplo su esposa o alguna hermana. El título de César se empleaba ya en esta época para referirse de forma específica al heredero, al sucesor del emperador. La utilización de estos dos títulos, Augusto para el emperador y César para el sucesor, era esencial en la organización de Roma una dinastía imperial. Para dar a conocer al pueblo de Roma y a todos los habitantes del imperio, quien ostentaba cada título en cada periodo, se acuñaban monedas que certificaban la dignidad de cada persona de la familia imperial. Todo Augusto tenía monedas con su efigie alrededor de la cual se grababan con letras mayúsculas todos los títulos del emperador. César Augusto de no sé cuántos, César Augusto de no sé cuántos, Augusto de no sé cuántos, César de no sé cuántos. Aunque lo prototípico es que hubiera un único emperador con rango de Augusto y un único sucesor con rango de César, en algunas ocasiones de la historia imperial de Roma hubo más de un Augusto o más de un César al mismo tiempo. En estas circunstancias hubo momentos en que dos Augustos, es decir, dos coemperadores, gobernaron de forma coordinada y en paz. También hubo momentos en que un emperador con rango de Augusto nombró a dos Césares, a la vez que asegurar la sucesión en caso de que uno de los dos Césares falleciera, ¿no? Esto es una buena aclaración a lo que respecta a la lectura. No obstante, la naturaleza humana hizo que, con frecuencia en la historia del Imperio Romano, cuando coincidían en el poder más de un Augusto o cuando se había designado más de un César, la coexistencia fuera cualquier cosa menos pacífica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no era emperador, como mucha gente dice. Julio César no era emperador, era dictador vitalicio. ¿Qué pasó? En el triunvirato se peleó con Pompeyo y se peleó con Craso y ganó César. Por eso, la coexistencia o la coexistencia de tres gobernadores al mismo tiempo no puede funcionar de la misma forma que la república. La república, dos cónsules que a veces se peleaban, era caótica, tóxica, ¿no? Entonces, dentro del sistema, aunque una mujer pudiera ostentar el rango de Augusta si el emperador se lo concedía, esto era solo a título honorífico. Las esposas de los emperadores de Roma nunca tenían el poder real ni sobre las legiones ni sobre las grandes decisiones del gobierno. No como pasó con Teodora y Teodosio, que no tenía el título de Augusta, sino como reina del Imperio Bizantino. Es decir, esto era lo que los hombres de Roma pensaban y lo que está escrito en muchos manuales de historia. Ahora veamos la realidad. Aquí hace ya una pequeña introducción a lo que es la novela como tal y a cómo el personaje o la figura novelística de Julia Donna va a repercutir fuertemente a la hora de envalentonar o tendenciar el camino de la trama. Entonces, otra vez, se nos presenta de nuevo la dramatis personae, que ahora tiene una estructura que difiere bastante de la principal, a la que sacó en 2006 por primera vez Santiago Posteguillo, que es la familia de Julia. Nos menciona en un primer lugar la familia de Julia, el personaje principal. Julia Donna, esposa de Septimio Severo, ahí lo tenéis. Septimio Severo, gobernador de Panonia Superior. Basiano, hijo mayor de Julia y Severo. Esto es bastante importante. Geta, hijo menor de Julia y Severo. Julia Maesa, hermana de Julia Domna. Alexiano, esposo de Maesa, hermana menor de Julia Domna. Soemias, hija mayor de Maesa y Alexiano. Alexiano, marido o esposo de Maesia, hermana de Julia Domna. Soemias. Habita Mamea, hija menor de Maesa y Alexiano. Maesa y Alexiano tuvieron dos hijas. Soemias
y Mamea. Enemigos de Julia, como son Cómodo, el emperador de Roma, Pertinax, que es un senador, Juliano, que es un senador, Pescenio Nigro, gobernador de Siria durante el Alto Imperio, y Clodio Albino, gobernador de Britania. Luego tenemos las mujeres de Roma, que son Marcia, la amante de Cómodo, Titiana, la esposa del senador Pertinax, Escantila, esposa del senador Juliano, Didia Clara, hija del senador Juliano, Mérula, esposa del gobernador Pescenio Grino, y Salinatrix, sí, esposa del gobernador Clodino Albino, gobernador en Italia. Luego se nos presentan los pretorianos, la guardia pretoriana, la guardia élite, la élite del ejército romano, ¿no? Que se nos presenta a Quinto Emilio, jefe del pretorio con Cómodo y Pertinax, Marcelo, centurión de la guardia con Cómodo, Tulio Crispino, jefe del pretorio con Juliano, antes mencionado, Flavio Genial, jefe del pretorio con Juliano, Tausio, pretoriano tungrio, Flaviano Juvenal, jefe del pretorio con Septimio Severo, y Veturio Macrino, jefe del pretorio con Septimio Severo. Septimio Severo es el marido de Julia Dorna, que quede claro. Senadores y altos cargos del imperio: Eclecto, chambelán de Cómodo, Dion Casio, senador, Sulpiciano, senador, Tito Sulpiciano, Elvitio Pertinax, Claudio, Aurelio, Léntulo, Emiliano, Virio Blopu, y Novio Rufo, que son todos gobernadores en Hispania, gobernador en Germania, legado, senador, hijo de Pertinax, hijo del anterior, senador. Bueno, hombre de confianza de Septimio Severo. Tenemos a Plauciano, a Fabio Cilón, a Julio Leto, a Cándido, a Nulino, Valeriano y Quinto Mercio. Valeriano es importante, ya que tenemos que es el jefe de la caballería de Mesia. Mesia, ¿vale? Que lo hemos mencionado anteriormente. No, de Mesia. Luego tenemos a los aristócratas partos, ¿vale? Que son Vologases V, Vologases VI, Artabano V y Osroes, tercer hijo de Vologases V. Los partos van a ser un gran personaje o figura narrativa en el camino de la trama, ¿no? Entonces tenemos los otros personajes como son Galeno, Pilistión o Filistión, Opelio, Caridio, Lucia, Narciso, que es un atleta, Turditiano y Aquilio Félix, jefe de los Frumentarii, la policía secreta de Roma. Un dato a comentar: no sabía la existencia de los Frumentarii, que son por lo visto la policía secreta de Roma. Y bueno, ese es el plantel, ¿no?, de personajes que tenemos. Luego tenemos el Proemium, otro gran paso a destacar durante de lo que es la lectura, ¿no? Y bueno, Roma 950 después de la fundación de la ciudad, ab urbe condita. Mi nombre es Helio Galeno, educado en Pérgamo y Alejandría. He sido el médico de la familia imperial de Roma durante años y he asistido como testigo a numerosos acontecimientos notables en mi larga vida. Así, a modo de ejemplo, puedo mencionar que he presenciado la caída de una estirpe de emperadores y el ascenso de otra. También he acompañado a las legiones de Roma a varias campañas contra los bárbaros, ya fuera en el norte, más allá del Rin o el Danubio. Vale, aquí desde ya desde un principio se nos presenta un personaje de cuya existencia yo no sabía, que es Helio Galeno, educado en Pérgamo y Alejandría, y es el médico de la familia de los emperadores de Roma. Y por lo visto también ha participado en acontecimientos bélicos contra los bárbaros en el Danubio y el Rin. Entonces, he visto 2 cuentas guerras civiles, ¿vale? Que no serán las de Julio César, por cojones, porque entonces este hombre tiene más años que la parra. Y mucha sangre derramada en combates en los anfiteatros de medio mundo y en infinidad de campos de batalla. Por fin, seguramente la más terrible de mis experiencias ha asistido a los devastadores efectos de la peste. La peste en Roma, como pasó con la peste negra de Europa, fue un gran acontecimiento, ya que en Roma, a diferencia de la peste negra en la Edad Media, es un acontecimiento que se pasa por encima, ¿no? La peste en Roma dejó estragos viles,
en la historia de esta, pero se pasa por encima, porque claro, Europa, ¿no? Europa y sus aledaños, pero en Roma no, en Roma, ¿qué va a pasar en Roma, no? Pero la peste en Roma se pasa muy por alto, y es un tema a tener en cuenta, ya que la existencia de la peste, como tal, como enfermedad vírica, existente ya en estos años, en el siglo II después de Cristo, es a tener en cuenta. Y bueno, muchos son los sucesos de renombre que he presenciado en mi existencia. Entiendo que los historiadores oficiales del imperio y otros que se ocupan del recuerdo de lo que acontece en la existencia de los hombres tomarán debido cuenta de cada uno de estos eventos, quedando de ese modo todos ellos convenientemente reflejados por escrito para la posteridad. Pero siempre me asalta una duda. ¿Y Julia? ¿Se acordará alguien de su historia? Como la peste. En solo 10 años pasó a ser una desconocida adolescente en la ciudad de Emesa, actual Homs, en Siria, anotación por Santiago Posteguillo, en su Siria natal a la augusta emperatriz de Roma, en lo que supone que deslumbrante cursus honorum sin parangón. Aquí de nuevo se demuestra la oratoria brutal y narración brutal del magnífico Posteguillo. ¿Vale? Con la presentación de este médico de la familia imperial, de Helio Galeno, automáticamente, con una cuestión totalmente retórica sobre la existencia de Julia y su recuerdo en la posteridad, se nos introduce el personaje, ya dando su ciudad natal, Emesa, y cómo ha podido evolucionar de ser una simple adolescente a lo que se conocería a hoy día como la augusta emperatriz de Roma. La augusta emperatriz de Roma. Y luego, consiguientemente a esta oración, se nos menciona en lo que supone un deslumbrante cursus honorum sin parangón. Curso o camino honorable sin parangón. Brutal. En mi caso, por gratitud y por justicia, me ha asignado un cometido inaudito en mi persona, Helio Galeno. He decidido contar su historia desde el principio, al menos, desde el momento en el que Julia Domna llegó a Roma, desde Siria, desde lo que hoy se conoce como Homs, pero en mí no habita ni el sentimiento ni la pericia de las palabras que de un poeta ni de un autor de teatro popular, y, aunque he escrito mucho, siempre ha sido tratado de medicina, de plantas y pócimas, de anatomía, de enfermedades y tratamientos. Aquí Helio Galeno nos recalca que él, sin ser un redactor o un escritor novelístico, ¿no? Dotable o dotado de lo que podría haber sido un gran autor de la época, nos va a redactar la historia de Julia Domna como si de un historiador romano se tratara, como si de un Heródoto, un Tácito se tratara, ¿no? Entonces, sigamos. Huelga decir que esta circunstancia me situaba ante un problema nunca antes considerado por mi intelecto, justo como yo acabo de decir, ¿no? Aquí recalca que por su intelecto se le presenta como un obstáculo, un problema, una busilis a la hora de redactar esta obra. ¿Cómo se cuenta la historia de una persona? ¿En qué orden? ¿En una sucesión cronológica de acontecimientos o organizando estos según temáticas afines? Yo, personalmente, prefiero en un orden cronológico y situado temporal y espacialmente de los acontecimientos que le hayan sucedido y acontecido a la figura narrativa que se va a presentar, en mi opinión. Y creo que es la mejor, objetivamente hablando. Eso es algo nuevo para mí y confieso que me he sentido perdido durante meses en este punto. Es complejo decidir cómo se va a contar una historia. Esto es, si se quiere hacer bien, tal y como se deben acometer todos los empeños en los que uno se embarca. Lo que implica en el relato, sin antes considerar bien cómo organizar las ideas, si uno va a ser proclive a semejante desatino, entonces es mejor que ni tan siquiera se empieza la empresa.
Por eso he dedicado tiempo, esfuerzo e ingenio a pensar sobre una cuestión. ¿Cómo contar la historia de Julia Donna? De nuevo recalca y retilda la cuestión que le carcome y y le rodea, ¿no? De cómo contar la historia de esta augusta emperatriz del Imperio Romano. La emperatriz más poderosa de Roma. De Roma, la civilización que conocemos, la emperadora, la emperatriz más poderosa, la augusta de Roma, ¿no? Entonces, estuve ponderando qué elementos o rasgos definen a una persona. Unos dicen que su carácter, que tan relacionado está con los rumores y su salud. Pero estas características técnicas son las que nos interesan a los médicos. Yo no escribo ahora esta historia para otros cirujanos. A ellos les dejo mis manuales y tratados del arte de Asclepio, detallados y extensos. Asclepio, gran médico y gran curandero, ¿no? Digámoslo así. Limitados también. Luego yo sé cuánto me duele eso, mas empiezo a dispersarme. Luego volveré sobre este punto, sobre las fronteras impuestas a mi medicina, sobre la ceguera de conocimiento en la que me han obligado a trabajar. Aquí hay una pequeña contradicción, ¿no? Porque yo, sin conocer lo que consiguientemente o aledaño vendrá a lo que acontece en esta página, la página 20 del libro, justo antes de la anotación de Homs, en Siria, de la ciudad de Julia Donna, Emesa, aquí menciona sobre la ceguera de conocimiento en la que me han obligado a trabajar. ¿Qué dice esto? Y en un principio dice: me he asignado un cometido inaudito en mi persona. Me he asignado. Él mismo, Elio Galeno, se ha asignado él mismo la aventura la aventura o la tarea, ¿no? De realizar esta narración de la persona. Y luego aquí, en el final de la página, me han obligado a trabajar. Por aquí. Sigamos. Pero volvamos a Julia. ¿Qué define a una persona además de su carácter y sus humores? Sus amigos, aquellos a quienes uno considera merecedores de ser depositarios de su confianza. A la luz de las amistades de las que alguien se rodea a lo largo de su vida, se puede entrever con claridad qué tipo de persona es la que está en el centro de ese núcleo. Aristóteles, hablando de cultura griega clásica, ya hablaba de esto, pero también advertía de que las amistades que surgen del interés no son realmente tales, pues en esas circunstancias lo que promueve nuestro crecimiento, nuestro acercamiento a la otra persona es conseguir algo, por lo general un beneficio. Bien citado. Muy bien citado, muy bien introducido. De esta forma, en el caso de una emperatriz tan poderosa como la Augusta Julia, si bien podemos encontrar alrededor de ella un círculo cercano de amistades en el que yo mismo me incluyo, Elio Galeno, hablando de forma introspectiva, cabe también preguntarse: ¿quién de nosotros se ha acercado a la emperatriz solo por auténtica amistad, sin perseguir un privilegio, un regalo, una ayuda? Hasta yo mismo me aproximé a ella en un inicio por obtener cosas que anhelaba. Aquí recalca la desfachatez y la traición a su propio principio, al principio que plantea Elio Galeno, al principio sobre Aristóteles y su pensamiento ideológico sobre las amistades, ¿no? Entonces, luego aprendí a respetarle e incluso sentir admiración, pero ¿esa es una relación de amistad? Aquí se plantea una pregunta muy importante: si sobre la admiración y el respeto realmente es lo que se podría considerar como una relación de amistad. Entonces, una buena pregunta, una pregunta que plantea un extenso tema a comentar, que yo no haré, por supuesto, porque no me veo capacitado para tal respuesta, ¿no?, a esa pregunta. Emperatriz y poder. Eso me dio finalmente la clave para poner en marcha mi narración y articular mi discurso de forma coherente. Es muy complejo discernir los amigos auténticos de alguien poderoso, pero es mucho más sencillo, y me atrevo a decir que hasta más objetivo, determinar quiénes fueron sus enemigos. Resulta, por cierto, indiscutible que la emperatriz Julia Donna tuvo enemigos formidables, mortíferos, y comprender quiénes fueron
puede hacernos entender con precisión quién, en verdad, fue la persona a la que tanto mal intentaron hacer estos. En consecuencia, ante la incapacidad de definir bien a los amigos reales de la emperatriz, disculpa, he decidido narrar su historia organizándola en 5 secciones, 5 libros de acuerdo con los 5 grandes enemigos a los que se ha enfrentado la Augusta Julia hasta ahora, nada más y nada menos que 5 emperadores de Roma. Vágase. Es un listado imponente que creo que puede trasladar al lector de este relato la dimensión de la personalidad de Julia. La Augusta nunca se arredró ante nadie, eso siempre me admiró de ella. Pero vayamos al principio. Una muy buena introducción, ¿no?, de lo que es esta obra. Porque claro, ahora lo que pasamos de una narración, una novela histórica sobre la historia de una emperatriz, de la Augusta, la emperatriz romana, Julia Domna, viene a ser un convenio que define el plantel constituido por los diferentes enemigos y más mortíferos enemigos de Julia Domna en esta obra. Porque como bien ha dicho aquí Elio no recuerdo su nombre, Elio Galeno, este libro recoge a los 5 enemigos formidables de Julia Domna y el arco que desarrolla esa personalidad y fiereza que Julia Domna presuntuamente tiene en esta obra. Y el primer sector de este libro, la parte de este libro, que se divide en 2, Julia Domna 1, Julia Domna 2, como está aquí, Santiago Posteguillo y Julia retó a los dioses. Y aquí es Julia Domna, yo Julia. Liber Primus, primer libro. Cómodo, me Commodus Antoninus Pius Felix Abs Brit. Marco Cómodo Antonino Pío. Félix Augusto Britannicus. Aquí nos habla de Félix, el gobernante de Britania, y Cómodo, Marco Cómodo Antonino Pío, emperador de Roma. ¿Qué más? Diario secreto de Galeno, Elio Galeno, anotaciones sobre los orígenes de Julia y sobre la locura del emperador Cómodo. He aquí el final del vídeo. ¿Sí? Tengo la desfachatez y la sinvergoncería de dejaros con el agridulce sabor de un vídeo introductorio impecable. Sobre esta magnífica obra que yo todavía no he leído, la verdad. Yo todavía no he leído, como he dicho en el principio del vídeo. Y que, honestamente, francamente, sinceramente, genuinamente, quiero introducirme en esta lectura. Quiero indagar en cómo Elio Galeno, en sus primeros pasos, como médico familiar de la familia imperial de Roma, define esta epopeya, esta odisea por la que vive Julia Domna, enfrentándose a sus 5 enemigos más fortíferos, que en primer lugar se los presenta a Cómodo y a Félix, gobernador de Britania. Entonces, esto es una despedida, amigos. Hasta el siguiente vídeo y que Julia Domna vaya con vosotros.